Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a los presentes. Vamos comenzando. Bueno, hoy nos toca hablar, según el cronograma que nos han alcanzado, sobre el marco legal para la gestión pesquera, y el día martes hablaremos sobre el marco institucional de la gestión pesquera, es decir, cuáles son las entidades involucradas en el sector pesquero, y luego estarán también otros colegas a partir del próximo jueves en las siguientes sesiones, hablando también sobre otras temáticas vinculadas a fiscalización pesquera, delitos pesqueros, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Al igual que la sesión del martes, eh, antes de finalizar en la sesión, ¿no?, daremos unos minutos para que en ese periodo de tiempo puedan formularse consultas en caso hubiera. Bien. A ver, los recursos hidrobiológicos. Bueno, tenemos pesquerías eh, que finalmente son susceptibles de aprovechamiento, tanto en el ámbito marino como en el ámbito continental. En este último grupo del ámbito continental están pues pesquerías sujetas a actividad de aprovechamiento, por ejemplo, en lagos, ¿no?, como el lago de Titicaca, o en ríos, ¿no? Perdón. Y la actividad pesquera se encuentra clasificada en pesca comercial y no comercial. La pesca comercial tiene, como su propio nombre lo indica, es una finalidad comercial, lucrativa, ¿no? Y esta se divide, pues, en pesca de mayor escala, también conocida como pesca industrial, pesca de menor escala y pesca artesanal. Ahora, más adelante, explicaremos a profundidad sobre cada una de estas. En, y dentro de la pesca artesanal también tenemos una subclasificación en el que se encuentra la pesca artesanal embarcada y la pesca artesanal no embarcada. La pesca artesanal embarcada es pues aquella embarcación que tiene un título habilitante, concretamente un permiso de pesca, para realizar esta actividad en el medio marino o también en el ámbito continental. Y por otro lado tenemos a la pesca no embarcada. Es aquella actividad pesquera que prescinde, bueno, que no usa necesariamente una embarcación, por ejemplo, eh, la pesca de orilla, o personas que hagan la actividad pues con caballito totora, etcétera, ¿no? Eh, Luego, los permisos de pesca para la pesca artesanal son emitidos por los gobiernos regionales y son válidos en todo el ámbito marino, a excepción de Lima, ¿no?, donde quien lo emite es el Ministerio de la Producción. Eh, Luego, la pesca de menor escala también. Quien emite los permisos de pesca es el Ministerio de la Producción, y lo mismo ocurre con la pesca a mayor escala. Quien emite los permisos de pesca también es el Ministerio de la Producción. Ahora veremos la diferencia que existe entre cada una de estas. Y por otro lado tenemos a la pesca no comercial, que son es aquella actividad que no tiene pues un fin lucrativo, ¿no? Ahí se encuentra la pesca recreativa, también conocida como la pesca deportiva. La pesca de subsistencia tiene una
finalidad de autoconsumo, ¿no? Esta sobre todo prevalece, se da mucho en la Amazonía, se da también en la costa, pero especialmente en la Amazonía, ¿no? Tengamos en cuenta de que en regiones como Loreto, por ejemplo, en el ámbito rural, más del 90% de la dieta de la población es el pescado, ¿no? Y en zonas más urbanas, la dieta es corresponde al 70% la pesca. De ahí hay pesca comercial, pero también hay mucha que, sobre todo en comunidades, son realizadas con fines de autoconsumo, son capturadas con fines. Y por último tenemos la pesca fina investigación. Para realizar la actividad pesquera, ¿no? Se requiere contar con un título habilitante emitido por el Estado. De hecho, yo ya les decía en la clase del martes, ¿no? Eh, el título habilitante para extraer recursos hidrobiológicos es el permiso de pesca, a diferencia de la mayoría de recursos naturales, en el que el título habilitante por excelencia es la concesión administrativa, ¿no? Eso ocurre en materia minera, en materia de electricidad, en materia forestal, en materia acuícola, etc. Entonces, el título que te habilita para extraer un recurso hidrobiológico es finalmente el permiso de pesca. Pero antes de tramitar un permiso de pesca, tu embarcación debe contar con un certificado de matrícula, que es emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la DICAPI, que es un órgano de línea de la Marina de Guerra del Perú, la misma que pertenece al Ministerio de Defensa. Entonces, y de hecho, para obtener un certificado de matrícula, la DICAPI también, pues, en su texto único de procedimientos administrativos, contempla una serie de pasos, ¿no? La prueba de inclinación, entonces, ¿bien? Una vez que tienes tu certificado de matrícula, pues podrás tramitar tu permiso de pesca. Y hay también otra exigencia adicional, importante también, que es que tengas tu protocolo técnico de habilitación sanitaria, ¿no? Entonces, el título habilitante, repito, para alguna embarcación pesquera puede operar es el permiso de pesca. En el caso de la menor escala y mayor escala, quien otorga el permiso es el Ministerio de la Producción. En el caso artesanal es el gobierno regional. Entonces, ¿qué pasa si es que una embarcación realiza la actividad sin contar con un permiso de pesca? Puede incurrir en una infracción administrativa eh, que está tipificada en el reglamento eh, de fiscalización y sanción de actividades pesqueras y acuícolas, aprobado por el Decreto Supremo 017 en el 2017, produce. Y además, bueno, de hecho la infracción es realizar actividades extractivas sin contar con permiso de pesca. Y además, también podría involucrar la comisión de un ilícito penal, según lo que plantea el Código Penal. Entonces, el artículo 308b del Código Penal tipifica el delito de extracción ilegal de especies acuáticas y castiga la pesca sin permiso de pesca con una pena que va entre los 3 hasta los 5 años. ¿Bien? Aquí también hay toda una discusión en materia penal, ¿no? Si es que la responsabilidad es del patrón, si es que la responsabilidad es del armador, si es que la responsabilidad es solidaria, etc. Una pregunta, ¿se me está escuchando? Alfredo, ¿me confirma si mi señal está bien?
Sí, doctor Percy, se lo Ah, ya, escucha. genial, bien, Sí, gracias. vamos, doctor. Gracias. Bueno, voy viendo el chat. Con su respectiva refrenda, en efecto, ¿no? Ante la ICAPI también tiene que pasar su refrenda, aunque ojo, eso también ha sido declarada ya como barrera burocrática ilegal por parte de la ICAPI. Bien, seguimos. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, las consecuencias de pescarse un permiso de pesca, esas, ¿no? La vía administrativa, una infracción, sin perjuicio de que además eh, produce o un operativo en el que está también la fiscalía, ¿no? Puedan decomisar el recurso hidrobiológico extraído sin permiso de pesca, las artes de pesca, ¿no? Y finalmente donar estos recursos eh, a un club de madres, etcétera, ¿no? A donde se disponga. Bien, ahora bien, eh, puede también que tengas tu permiso de pesca para pescar una cantidad de recursos, pero eso pues no te habilita a pescar todas las especies que hay en el mar, ¿no? Hay desde luego restricciones. No puedes pues pescar especies que están prohibidas. No puedes pescar un delfín, una ballena, cetáceos, ¿no? O un caballito de mar, supongamos, en fin, hay todo, hay diversas normas, ¿no? Que establecen la prohibición de determinadas, de la captura de determinadas especies. Así como tampoco eh, puedes, pues, pescar un recurso que está plenamente explotado si es que no tienes un permiso para acceder a ese recurso. ¿De acuerdo? Entonces, en el supuesto que una embarcación tenga un permiso de pesca para capturar tiburón martillo, pero de pronto va y captura pota, no tenía acceso al recurso pota. Eh, Eso también viene a constituir pesca sin un permiso de pesca, concretamente contra ese recurso que es la pesca, si es que es la pesca objetiva. A ver, bueno, bien, ya hay preguntas. Bueno, ahí me dicen, el permiso de pesca artesanal no está limitado. A ver, hay permiso de pesca, depende de cada gobierno regional, ahí no hay uniformidad, ¿no? Depende del gobierno regional. Hay gobiernos regionales que te otorgan permiso de pesca para todos los recursos, a excepción de los que están plenamente explotados y los que están prohibidos. Hay otros que te especifican detallada cuáles son los recursos de forma exclusiva estás habilitado a capturar. Hay gobiernos regionales en el que, por ejemplo, te dan un permiso de pesca de forma indefinida. Hay otros, en cambio, que te lo dan con un plazo definido, ¿no? Entonces, no hay uniformidad, ¿no? Recordemos que un permiso de pesca es válido a nivel nacional y son los gobiernos regionales quienes otorgan este permiso de pesca, pero no es que exista uniformidad finalmente en cuanto pues a los ítems mínimos, a las secciones mínimas, a las consideraciones mínimas que debe tenerse en consideración eh, en una resolución a través del cual se otorga un permiso. Bien, así como la embarcación tiene un permiso, o debe tener un permiso, los tripulantes también requieren estar debidamente formalizados. Ahora bien, hay, hay procesos de formalización que hace unos años concluyeron de la pesquera, ¿no? Que es el CIFORPA 2. Antes del CIFORPA 2 estuvo el CIFORPA 1 para embarcaciones más pequeñas, luego estuvo el CIFORPA 2, y en paralelo al CIFORPA 2 también estaba vigente el régimen de cooperativas pesqueras, para la formalización de tres cooperativas en concreto: la Tortuga, el Islay en Piura y San José en Lambayeque. Eh, Hoy en día hay un proceso de formalización, ¿no? Entonces, hay veces hay personas que hablan de una embarcación informal. No hay informal, porque no hay proceso de formalización y entran, ¿no? Esto no es como la minería. La minería sí se habla
de un minero informal, minero ilegal y minero formal, informal e ilegal. Minero legal es que cumple con toda la normativa, si tiene un título habilitante, realiza su actividad en zona permitida. El informal es que realice en zonas permitidas y además esté en un proceso de formalización. El ilegal es que no está en ningún proceso de formalización, pero además también realiza la actividad en zonas prohibidas. Bueno, en el sector pesquero hoy en día no hay un proceso de formalización ya vigente, ¿no? También tengamos eso en consideración. Y lo que sí es que, así como la embarcación debe estar debidamente en regla, con todos los títulos habilitantes necesarios, con un permiso de pesca, los tripulantes también deben contar con los documentos necesarios que acrediten, ¿no?, que están aptos para realizar la actividad. ¿Y esto por qué? Pues porque así lo exige la normativa y además, tú si tienes tu documento, imaginemos, si tienes una libreta de patrón, puedes inclusive eximirte de responsabilidades penales en determinadas circunstancias. Yo le cuento un caso. Hace unos años, a un patrón intervinieron en Pucusana, descargando bota sin contar con la embarcación, no tenía permiso de pesca, pero porque estaba en proceso de formalización, por lo tanto está exento de responsabilidad penal en ese entonces. Pero aún así se le inició una investigación penal. Eh, Nosotros, bueno, se apoyó gratuitamente, ¿no?, a Honoren, a este señor, que era, ¿por qué? Porque era una persona reconocida por hacer pesca sostenible y además eran los primeros que estaban en el proceso de formalización en, en Lambayeque. Y finalmente, eh, bueno, se estaba pidiendo prisión para el señor y una reparación civil también alta, era más de 120.000 soles. Eh, Finalmente, el juez lo que determinó era que el señor, al ser patrón, no le correspondía él tramitar el permiso de pesca, sino eso le correspondía al armador, ¿no? Y lo que sí le correspondía al patrón era contar con su librete de patrón. Bueno, el señor tenía su librete de patrón, tenía su librete de patrón. Y finalmente, bueno, el juez de primera instancia dispuso el archivo de esa investigación. Entonces, hay hay muchos patrones que no tienen pues su librete de patrón. Bien, es algo real. Y hay que tener en consideración lo siguiente: para que tenga un patrón, su librete patrón, se le exige, uno de los requisitos es que haya terminado la secundaria completa. Es decir, además de realizar el curso MAN, que es el curso especializado, ¿no?, que asegura pues que tiene las condiciones necesarias para realizar esa actividad, se le exige tener la secundaria completa, concluida. Yo sí discrepo de este último requisito. Y hay salidas legales para ello también, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un caso. Antes, hace varios años, para conducir un vehículo, también se te pedía tener secundaria completa. Aquella persona que quería realizar la labor de taxista necesitaba tener secundaria completa. ¿Qué pasaba con alguien que no tenía secundaria completa? No podía acceder un carnet de conducir y no podía realizar su trabajo de forma legal, ¿no? Y a pesar de que ya él tenía que aprobar un examen de manejo, tanto práctico como teórico, que es lo que realmente interesa, si está realmente apto o no para conducir un vehículo, ¿no? Entonces luego el Ministerio de Transporte se dio cuenta de eso y eliminó ese requisito, ¿no? Y así hay muchos casos, donde las entidades finalmente han ido
pues retirando requisitos que no necesariamente se condicen con la realidad o que resulten sumamente necesarios. Entonces, a los patrones se les exige contar con secundaria completa. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Muchos no tienen secundaria completa, pero ya realizan la actividad pues hace muchísimos años. ¿No? Entonces, no tienen el documento. ¿Qué salidas hay? Yo lo que creo es que podría, por ejemplo, realizarse una certificación laboral por competencia, que es una modalidad que promueve el Ministerio de Trabajo en coordinación con el sector, en este caso el sector defensa, de tal manera que pueda ser un curso enfocado, sobre todo en la actividad. Pero además tengamos en cuenta que este es el curso más. Pero bueno, no vamos a detenernos en ese detalle. Lo cierto es que hay muchos patrones pues, que no tienen una libreta de patrón. Y es un problema que debería atenderse. Entonces, no solamente el barco debe estar formalizado con los papeles en regla, sino también los tripulantes. Bien. Además, cada que la embarcación vaya a salir a la mar, necesita pues contar con una autorización de SAR. Si eres buzo, también tu habilitante pues será un carnet de buzo. ¿Mm? Eh, Luego, en el caso de la pesca a menor escala, ya los requisitos allí se van incrementando, ¿no? Además, te piden contar, por ejemplo, con que la embarcación cuente con un equipo de monitoreo satelital, ¿no? Debe contar con un equipo de monitoreo satelital en el que, de tal manera, ¿no? De tal manera de que justamente al Estado permita conocer el Estado también de la propia embarcación, el propio armador también, el recorrido de la embarcación, etcétera. Si bien es cierto, eso es exigible a la menor escala, hoy en día también hay muchos esfuerzos para que embarcaciones artesanales, ¿no? Sobre todo en pesquerías como la Pota y Perico, ¿no? Que hay muchísimas embarcaciones que hoy en día también ya tienen equipo CCSAT. Bien. Y en el caso de mayor escala, pues bien, los requisitos también se van a incrementar, ¿no? Eh, y luego también, como decía al inicio, las embarcaciones deben contar con un protocolo técnico pues, de habilitación sanitaria. Luego están la pesca y subsistencia, eso no requiere ningún permiso de pesca, ¿no? La deportiva, si vas a utilizar una embarcación, igual debe contar su certificado de matrícula, su autorización de SARPE. Lo mismo también si es una embarcación para realizar actividades de investigación científica. Pesca artesanal, menor escala y mayor escala, justamente atendiendo a una de las preguntas que rápidamente acabo de ver. Em, Según la Ley General de Pesca, la diferencia entre una embarcación pesquera artesanal y una embarcación de menor escala básicamente radica en cuál es el arte, método de pesca, cómo pesca en sentido estricto. Ambos tipos de embarcaciones tienen un límite de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. La diferencia es que en la pesca artesanal se realiza la actividad con predominio del trabajo eminentemente manual, ¿no? Con el uso de artes o aparejos de pesca pasivos, ¿de acuerdo? Un arte de pesca pasivo, por ejemplo, la cortina, son una embarcación artesanal. Y luego tenemos a las embarcaciones de menor escala. Allí
se realiza la actividad con el uso de equipos y sistema de pesca mecanizado, ¿bien? Sin predominio del trabajo manual, según lo que objetivamente establece la Ley General de Pesca. Y que, por cierto, luego esa definición también ha sido sujeta a reglamento, ¿no? También en el reglamento de la Ley General de Pesca, a mayor profundidad, también se hizo incluso las definiciones, se planteó definiciones al respecto. Y luego están las embarcaciones de mayor escala, ¿no? Estas ya son superiores a los 32 metros cúbicos de capacidad de bodega. Bien. Igual tiene restricciones, ¿no? Las embarcaciones de mayor escala están prohibidas de pescar dentro de las 5 primeras millas marinas, según lo dispone la Ley General de Pesca. Las embarcaciones que pescan con redes de arrastre están prohibidas de pescar dentro de las 5 primeras millas. Y las embarcaciones que pescan con redes de cerco mecanizado, según dispone la Ley General de Pesca, están prohibidas de pescar dentro de las 3 millas. De Tacna a Piura y en Tumbes están prohibidas de pescar dentro de las 5 millas, porque así lo establece el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la región de Tumbes. Bien. De hecho, si bien eso es lo que dispone la normativa, lo cierto es que hoy en día muchas embarcaciones que pescan con redes de cerco mecanizado y redes de arrastre siguen teniendo un permiso de pesca artesanal, ¿no? Entonces, eso también es conveniente indicar. ¿Qué consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de que una embarcación sea de menor escala? Principalmente de que está obligada a contar con un equipo CISESAT, está obligada a pagar un derecho de pesca y la fiscalización pesquera ya deja de estar en manos del gobierno regional y pasa a estar en manos del Ministerio de la Producción. Y claro está, la última es que, claro, no puede pescar en determinadas áreas, que es justamente este ordenamiento que se aprobó hace unos años por parte del Congreso y también por parte del PRODUCE en determinadas millas. Pero esas son básicamente las consecuencias. ¿Bien? La pesca artesanal es fiscalizada por los gobiernos regionales, la pesca a menor escala y mayor escala es fiscalizada por el Ministerio de la Producción. Luego hay un término que se usó en una ley, que la ley que se conocía como la ley de pesca ancestral, ¿no? Esta ley establece que, esta ley lo que establece es que se debe promover, reconocer y promover la pesca ancestral. Esa ley finalmente fue reglamentada por el Ministerio de la Producción con el refrendo del Ministerio de Cultura. Bien. Y esto también ha generado confusiones, ¿no? Yo en más de una ocasión he escuchado preguntas de dirigentes que me dicen, doctor, ¿dónde tramito mi permiso de pesca ancestral? No hay permiso de pesca ancestral, eso no existe, eso no es una tipología de pesca, ¿no? La pesca solo se clasifica en menor escala, artesanal, mayor escala, no hay más. No hay una cuarta clasificación que se llame pesca ancestral, eso no existe. Bien.
Entonces, lo que hizo esa ley básicamente es buscar que haya un reconocimiento, una promoción, una protección de quienes realizaban la pesca ancestral. Y claro está, hubieron artículos, es allí en esa ley también, donde se dispone que las embarcaciones que emplean redes de cerco mecanizado pesquen fuera de las 3 millas. Ese fue uno de los cambios sustanciales que hizo esa ley. Y las otras disposiciones lo que establecía era eso: moverla, reconocer, proteger la pesca ancestral. Aquí se conoce como pesca ancestral aquellas prácticas pesqueras reconocidas como patrimonio cultural de la nación por parte del Ministerio de Cultura. Eso es. El Ministerio de Cultura se encarga de la protección del patrimonio cultural del Perú. El patrimonio cultural del Perú se divide en dos: patrimonio material e inmaterial. Justamente entre estos últimos están las prácticas de pesca ancestral. Entonces, por ejemplo, mediante una resolución concreta emitida por el Ministerio de la Producción, se reconoció a las balsillas como patrimonio cultural de la nación. Lo mismo pasó con quienes pescan pulpo en Lima, con los peñeros de Lima también, en fin, con una serie de actividades en Lima. Y las balsillas, pues, a nivel nacional, especialmente la del norte. Otra norma reconoció como patrimonio cultural de la nación los veleros de Cabo Blanco. Y así, hay varias normas que han ido reconociendo como patrimonio cultural de la nación determinadas prácticas pesqueras. ¿De acuerdo? Pero es bajo una regulación del Ministerio de Cultura. Pero está, igual el Ministerio de Producción ha tenido incidencia allí, una intervención, porque finalmente es una actividad extractiva de recursos hidrobiológicos. Pero repito, no es que haya ningún permiso para ello, ¿no? Tampoco es cierto lo que he escuchado varias veces en redes sociales, he visto, me pasaban videos donde señores decían de que en las 5 millas solo pueden pescar caballitos de mar, perdón, caballitos de totora. Eso tampoco es cierto. ¿Acaso caballitos de totora hay en todo el Perú? No, no. Eh, Simplemente la pesca ancestral es eso, es un reconocimiento nominativo, simbólico, que realiza el Estado, pero lo cierto es, y esto es una crítica, que no se ven reflejados los esfuerzos pues para conservar ese patrimonio que debería tutelar. Si quieres conservar, cuidar la práctica pesquera, por ejemplo, de caballito de totora, anda pues Estado a Trujillo, perdón, en Trujillo, y justamente en los totorales que están siendo contaminados con aguas residuales, eh, realiza acciones justamente para evitar que esa práctica pesquera pues se vea perjudicada. Afectada. Entonces, eso es básicamente la pesca ancestral. Bien, seguimos. Alguien me dice, José Quiroz, ¿la pesca ancestral necesita permiso de pesca? Todo aquel que va a realizar una actividad pesquera comercial necesita un permiso de pesca, pero finalmente es un permiso de pesca artesanal. Y por ahí me preguntan también si Caballito Doctora necesita un permiso de pesca. No, perdón, ¿qué tipo de permiso de pesca se le da? Se le da como permiso de pesca no embarcado. ¿Bien? Eh,
Allí no hay motor, allí no hay forma de que la DECAPI dé matrícula. Entonces el gobierno regional lo que hace es dar un permiso de pesca de no embarcado. Bien. Es decir, no se le da tratamiento jurídico a una embarcación. Sí. ¿Los pescadores artesanales pueden pescar en un área protegida? Claro que sí, pueden pescar en las áreas protegidas, sí. Seguimos. Juan Carlos, veo que está levantando la mano hace un buen rato. Discúlpame que no te pueda dar el micro, sino que los organizadores justo me piden. Es una regla que nos han puesto los expositores para que en los últimos minutos se pueda reservar para las preguntas orales. Allí con todo gusto hacemos ese paso. Seguimos. La pesca artesanal es muy diversa. ¿No? Acá vemos algunas imágenes, por ejemplo, zapatito, chalana, yate, bote, lancha, etcétera. Herramientas de manejo pesquero. Em, tallas y pesos mínimos de la Bueno, hay varias herramientas de manejo pesquero, ¿no? Finalmente, las herramientas de manejo pesquero, ¿no? Lo que, lo que buscan es que exista un adecuado, un óptimo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Buscan asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. De hecho, tenemos varias herramientas de manejo pesquero y todas forman parte de la potestad de ordenamiento pesquero que tiene el Estado y que se define como el conjunto de medidas que aprueban o implementan con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. En el Perú, la única autoridad que tiene la competencia exclusiva para aprobar normas de ordenamiento pesquero es el Ministerio de la Producción, conforme lo dispone su propia ley de organización y funciones. Bien. No estamos hablando de ROF, ¿eh? El reglamento de organización y funciones, que también lo dice. Estamos hablando de la propia ley, la ley de organización y funciones del producto. Bien. Esto es preciso, la competencia exclusiva, porque hay gobiernos regionales que han aprobado normas de ordenamiento pesquero. Hay gobiernos regionales que han establecido, por ejemplo, que en determinadas zonas no se puede pescar con determinados artes y aparejos de pesca, ¿no? Eso, como un ejemplo, ¿no? Hay varias potestades que tiene el Ministerio de la Producción de forma exclusiva, que nadie más la tiene. Otra, por ejemplo, es la potestad de aprobar la tipificación de infracciones y sanciones. Hay, por ejemplo, gobiernos regionales, varios en el sur, donde ellos mismos han aprobado su propia tipificación de infracciones, sin tomar en consideración que se le produce el único que puede hacer. Bueno, entre las herramientas de manejo pesquero más utilizadas y cuya aprobación está a cargo del produce previa recomendación del IMARPE, pues son las siguientes. Tenemos en un principio a, eh, al reglamento de ordenamiento pesquero. Bueno, constituyen el marco jurídico de una determinada pesquería, como puede ser la pota, el perico, etcétera. Varias de las principales pesquerías comerciales del Perú. Ojo, también hay pesquerías comerciales importantes que no tienen un ROC. El Bonito, por ejemplo. Entonces, los ROC constituyen el marco jurídico de una determinada pesquería y también hay ROC para determinadas áreas geográficas. Entonces, hay tres áreas geográficas que tienen su propio reglamento. Estos son Tumbes, el único del mar peruano que tiene un reglamento. El lago Titicaca, que es el segundo, y el tercero es la Amazonía. ¿Bien?
Y en esta norma pues establece determinadas medidas, como puede ser los artes de pesca a utilizar, el tipo de flota pesquera, etc. ¿Bien? Eh, Se establecen las medidas y también, finalmente, cuáles son las acciones que se tienen que adoptar, ¿no? Para gestionar adecuadamente esa, esa pesca. Luego tenemos a las tallas mínimas de captura. Bueno, una talla mínima de captura es un acto administrativo, finalmente, donde tiene efectos jurídicos de todos los administrados, a través del cual es una norma, ¿sí? Además que tiene consecuencia en todos los administrados en este sector, a través del cual se establece una longitud en centímetros para la mayoría de pesquerías, o un peso en kilos, como por ejemplo para el pulpo, y que deben tener todos los recursos pesqueros para poder ser capturado. En el ámbito marino, si todas las pesquerías comerciales pues tienen sus tallas mínimas, eso no necesariamente pasa en el ámbito de la pesca continental, sobre todo en la Amazonía, no es que todas las pesquerías comerciales la tengan, ¿no? Eh, y bueno, se establecen tallas mínimas justamente con el objetivo pues de que estos recursos sean capturados cuando hayan logrado alcanzar su madurez sexual y desovar, ¿no? Por lo menos una vez en la vida, ¿no? Al momento que se fija la talla mínima, también por lo general se fija el porcentaje de tolerancia máxima de ejemplares juveniles que pueden extraerse justamente como pesca incidental, ¿no? Y que por lo tanto están exentos de responsabilidad. De hecho, hubo una modificación al Código Penal que se dio en esta línea, en el artículo de extracción ilegal de especies, y se incorporó un segundo párrafo en esa línea. Luego tenemos las vedas. La veda igual es una norma a través del cual se prohíbe la extracción de una determinada pesquería por un periodo de tiempo determinado, ¿no? O inclusive en un lugar determinado, con la finalidad de proteger su ciclo biológico, ¿no? De desove, reproducción y crecimiento. Eh, si bien estas son vedas temporales, también existen las vedas permanentes, a través de las cuales se prohíbe de manera definitiva la captura de determinadas especies que están protegidas por la legislación nacional. Ahí entran los caballitos de mar, los delfines, etc. Luego están las, las temporadas de pesca. De hecho, eh, el Estado también lo que hace es fijar temporadas, ¿no? En qué periodos de tiempo se puede realizar la actividad extractiva. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, para consumo humano indirecto, ¿no? Se establecen 2 temporadas al año. Y lo cierto es que en el resto de esos periodos, o fuera de esos periodos, justamente no se habilita la pesca para consumo directo porque el recurso pues está en veda. Pero lo cierto es que paradójicamente sí se permite que todo el año pesque este recurso las embarcaciones que se dedican a la pesca de consumo humano directo. Bien, luego tenemos otra herramienta de manejo pesquero, que son las cuotas, ¿no? Es el volumen máximo de recursos pesqueros que pueden ser extraídos durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Eh, la cuota puede ser global, ¿no? De hecho, por lo general es global, y se aplica para toda la flota pesquera que captura una especie en particular. Eh, y además puede haber cuotas individuales. En el caso de la anchoveta, por ejemplo, ¿no? El consumo directo, cada embarcación
tiene fijada su cuota global según su récord histórico, su registro histórico. En el caso de la pesca artesanal, muchas pesquerías, las comerciales, tienen su cuota global. Luego está el uso de artes y métodos de pesca. Si bien la normativa no tiene un listado, o sea, la normativa no hay un listado de artes, aparejos y métodos de pesca permitidos. Lo que hay es que hay normas dispersas en el que cada una te prohíbe determinados artes, aparejos y métodos de pesca. Pero no es que hay una integral, ¿no? ¿No? Donde te prohíban todas. Porque ¿qué ocurre? Hay una frase, ¿no? Esto de que el peruano es habilidoso, lo mismo pasa en el sector. Que se crean, pues, métodos de pesca que no necesariamente están prohibidos. Entonces, se consideraría que es un vacío legal y lo que tiene que estar haciendo el Estado finalmente es ir prohibiendo estas cuando se advierte que son dañinas para los ecosistemas marinos o la sostenibilidad pesquera. Entonces, ahí lo ideal es en algún momento que se establezca un listado de artes, parejos y métodos de pesca permitidos. Todos aquellos que no estén allí se consideren automáticamente prohibidos. Hay muchos que están prohibidos, la pesca con explosivos, la pesca con chinchorro manual y mecanizado, etc. Luego tenemos las zonas de pesca prohibidas. No es una zona delimitada por el Ministerio de la Producción o una ley, y a través del cual prohíbe el desarrollo de actividades extractivas con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las pesquerías que se encuentran en esa área, ¿no? O no alterar los ecosistemas marinos en el que habitan justamente estos. Por ejemplo, la prohibición de realizar pesca de arrastre en las 5 millas. Es una zona prohibida. Eh, Ahora bien, ¿por qué hago esta precisión? Zona prohibida es aquella que es determinada o por el produce o por una ley. Alguien por allí vi que justo hizo una pregunta si es que estaba permitida la pesca en las áreas protegidas. Bueno, aquí hay un suceso que ocurrió hace meses. La, el reglamento, la ley de áreas protegidas prohíbe la pesca industrial en áreas protegidas. La Ley General de Pesca dispone que el Estado puede establecer zonas prohibidas para la pesca. De hecho, bueno, eh, justamente en alusión a esa prohibición, es que hace unos años el Ministerio de la Producción inició procedimientos sancionadores e incluso impuso sanciones contra embarcaciones por realizar actividad pesquera industrial dentro del reserva de Paracas, ¿no? Porque se considera como una zona prohibida. Sin embargo, el año pasado, modificó el reglamento de la ley de pesca y el reglamento eh, justamente reglamento de fiscalización y sanción de actividades pesqueras acuícolas, e introdujo una definición de lo que se considera como zonas prohibidas o zonas no permitidas o zonas reservadas. Con esa modificación, con esa introducción de esas definiciones, dejó de ser competente para fiscalizar y sancionar la pesca a mayor escala dentro de áreas protegidas, ¿no? Eh, entonces, hoy por hoy ya el produce no es competente para fiscalizar y sancionar la pesca a mayor escala en ANPs. Ojo, por la infracción de pesca a mayor escala en ANPs o por navegar con velocidades menores a los 2 nudos dentro del área protegida. Pero igual, si es competente para fiscalizar, imaginemos, si es que se pescan recursos que están en, no sé, veda, área protegida, ahí sí igual es competencia, produce, ¿no? Lo que no es competente es para ese tipo de infractor como tal de pesca industrial en área protegida.
Entonces, se ha dejado todo en manos del CERNAM. Pero ocurre un detalle, el CERNAM tampoco, en su tipificación de infracciones, tiene un tipo infractor preciso que diga infracción pesca a mayor escala en ANPs. En otras palabras, hoy por hoy, el Estado, si bien es cierto, hay un reglamento, una ley que prohíbe la actividad, lo cierto es que no se ve reflejado, aterrizado en otra norma. Esto si una infracción no está tipificada, una conducta prohibida no está debidamente tipificada, el Estado está imposibilitado a sancionar. Entonces, hoy por hoy, eh, claro, ya ni produce puede sancionar ese hecho y Sarnán tampoco, en tanto que no tenga incorporado esa infracción en su normativo. Si es que lo considerase, ya hay discrecionalidad del Sarnán, del MINAN, si es que corresponde o no que incluyan esa infracción, esa tipificación, ¿no? Pero de forma objetiva, eso es lo que hoy en día, por lo menos, ocurre. ¿Sí? Es decir, hay una prohibición reglamentaria, pero no está aterrizado en una tipificación de infracción. Sí. Luego hay otro tema importante que son los niveles de explotación pesquera. Pero antes de pasar a los niveles de explotación pesquera, es clave, eh, por analogía, recurrir a, a otras especies. Eh, la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, tiene unas categorías de protección de las especies de fauna silvestre. Tiene detalladas qué especies están en peligro crítico, en peligro, en situación vulnerable. Y luego hay otra clasificación de las especies amenazadas, que es la clasificación CITES. Hay tres apéndices CITES. En el apéndice 1 están las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos a la rana del lago Titicaca, ¿no? Esa especie, bueno, es para personas mayores, o en todo caso de propiedad. Recordarán que hace muchos, bueno, hace algunos años, yo diría hasta 15 años quizá, hay una creencia de que la rana te curaba de propiedades curativas, bueno, te curaba del asma y otras enfermedades, creencias, nada científicamente comprobado. Entonces, aquel que tenía asma, ¿no? Le llevaban al centro de Lima y había muchos lugares donde pues, te preparaban este extracto de rana. Bueno, ese consumo masivo ha generado finalmente que la rana esté ya en peligro de extinción. Eh, luego, tenemos a esta especie, el tapir, por ejemplo, que no está en extinción, pero puede llegar a estarlo si es que no hay una adecuada gestión de ese recurso. Y luego tenemos en el apéndice 3 a aquellas especies que están en situación de amenaza en algún lugar de, eh, en algún país que forma parte de la convención. Bien. Entonces, eh, así como hay para especies terrestres, también hay para especies marinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en el apéndice 1, hay varias especies marinas. Una que está en peligro de extinción es especial. El apéndice 2, tiburón ballena. El apéndice 3, tiburón caile. Bien. Bueno, esta es la clasificación que plantea CITES. Y luego hay otra clasificación que ya, eh, sobre todo, es la que plantea la FAO. La FAO plantea que a las pesquerías se la tiene que clasificar según su nivel de explotación. Y eso también ha sido recogido por el Perú, o muchos países que lo han recogido. Entonces, tenemos
a pesquerías que estén en un estado inexplotado. Allí no se ejerce ninguna explotación sobre ese recurso. Luego tenemos a las pesquerías que están en un estado subexplotado, ¿no? Ahí el nivel de explotación permite aún márgenes excedentarios para su extracción. Luego tenemos a las pesquerías que están plenamente explotadas, que están en plena explotación. Se trata de pesquerías que ya han alcanzado el máximo rendimiento de extracción sostenible. Ahí están casi todas las pesquerías comerciales, la gran mayoría de pesquerías comerciales. Ahí está el tiburón martillo, la que vemos en la foto. Está la anchoveta, está la pota, está el perico, eh, está el bonito, la mayoría de pesquerías están en ese grupo de pesquerías plenamente explotadas. Quiere decir esto que son pesquerías cerradas, ¿no? Eh, Solamente pueden pescarla aquellos que tenían un permiso de pesca para capturar ese recurso antes de su declaratoria como plenamente explotado. Bien, entonces, la gran mayoría de pesquerías, repito, están en ese estado de plena explotación, que son pesquerías cerradas, es decir, ya no se debería otorgar ningún permiso de pesca para esos recursos. Estamos hablando de la bota, el perico, entre otros. Y lo que uno no se explica es que se siguen construyendo más y más y más embarcaciones y no paran, cuando los precios cada vez están más bajos, hay más actores que están pescando el recurso y sobre todo una cuestión básica desde el punto de vista legal, es una pesquería ya plenamente explotada, ¿no? No se puede otorgar un permiso de pesca para ese recurso, pero igual siguen y siguen construyendo embarcaciones con miras a la captura o a ingresar justamente a la pesca de varias de esas pesquerías están ya plenamente explotadas. Y luego tenemos a las pesquerías en recuperación, ¿no? Son pesquerías con un riesgo en su sostenibilidad, ¿no? Entonces, se extrae, pero bajo regímenes provisionales, bajo regímenes especiales de extracción. Es el caso, por ejemplo, de la merluza. La merluza no la pescada por industriales, sino la merluza capturada por embarcaciones artesanales, ¿no? En el norte hay determinadas embarcaciones artesanales que capturan este recurso bajo un régimen provisional. Bueno, esto es la situación actual de los recursos pesqueros. Ah, bueno, la verdad, sobreexplotados. La Ley General de Pesca también plantea, gracias, plantea que debería reconocerse o declararse a especies que estén en una condición de sobreexplotación. Bien, pero bueno, eso formalmente no está pues aterrizado o reglamentado. Formalmente no es que esté desarrollado ese nivel de explotación. Bien. Para la FAO, esta es una cifra de la FAO, el 36% de los recursos pesqueros ya está en una situación de sobreexplotación. Y de ahí la gran cantidad o la mayoría de especies está en una situación de plena explotación. Esta imagen nos... Ah, me piden ampliar el PPT, habremos ampliarlo.
Esta imagen nos hace ver, pues, el sobredimensionamiento que existe en la flota pesquera, ¿no? Mira la cantidad de embarcaciones. Eh, Miren esta otra imagen. Dos embarcaciones juntas, con la misma matrícula, ¿no? Entonces, durante los últimos años, bueno, como saben, está prohibida la construcción de nuevas embarcaciones del 2015. Definitivamente se prohibió en ese periodo. Pero es cierto que se han venido construyendo embarcaciones durante ese tiempo, pues de forma ilegal, vulnerando la normativa que la prohíbe. Se construyen corralones, en la playa, en, en distintos espacios públicos también, ¿no? Y en algunos astilleros eh, también, ¿no? Eh, Informales. Entonces, la ley de interdicción de la pesca ilegal disponía que se debían interdictar a embarcaciones que estén siendo construidas de forma ilícita. Sin embargo, como eso no era un delito, ningún fiscal hizo interdicciones de embarcaciones construyéndose de forma ilícita. Entonces, el Congreso, hace unos años, incorporó un delito al Código Penal que se llama delito de construcción o modificación ilegal de embarcaciones pesqueras. Castigaba la construcción ilegal o la modificación ilegal de la bodega. Se aprobó el delito y luego se dijo a unos fiscales, decían, bueno, no hay protocolo, necesitamos protocolo. Entonces, el entonces fiscal de la Nación, hace menos de 2 años, aprobó también un protocolo en el que establecía cómo se realizaba la interdicción de una embarcación que esté siendo construida ilegalmente. Básicamente era como es en Chile, en Ecuador, que es a través, y en España también, que es usando maquinaria pesada, completamente retroexcavadora. Una retroexcavadora se iba inutilizando la embarcación. Ojo, todo en tierra, no estamos hablando en mar, en tierra todo, en tierra. El protocolo sobre todo apunta a embarcaciones que estén siendo construidas según astillero o en la vía pública. En la vía pública, en cualquier lugar que esté siendo construida, no hay aquellas que están en el mar y apunta sobre todo a aquellas que están siendo construidas. Eh, pero lo cierto es que no, esto no, a pesar de que están estas normas, aún no se ve eso reflejado en la práctica, ¿no? Pero bueno, yo cumplo con mencionar lo que dice finalmente la normativa. Obviamente es un curso de derecho pesquero en el que toca dar a conocer lo establecido por la normativa, independientemente si es que esta, pues, en algunos casos se cumple o en otros no. Bien. Eh, de hecho, en España, hace muchos años, pasaba algo similar. Había muchas embarcaciones, había muchas embarcaciones. Entonces, pero ojo, embarcaciones construidas de forma lícita, no como Perú, que muchas ya están en el mar, pero construidas en Perú hay prohibición. ¿Qué estamos hablando? Había muchas embarcaciones lícitas, todas construidas, pero el Estado dijo, hay un sobreesfuerzo pesquero,
Y ya esto para los pescadores y armadores no es rentable. No es rentable, ¿no? Entonces el Estado, en ese entonces, el ministerio, encargado de esta materia, no solamente vela porque haya una pesca sostenible, sino también vela por promover que los actores de este sector, pescadores, pescadores, tengan bienestar, tengan ingresos económicos razonables, que permitan pues, que esta actividad sea rentable para ellos y para el país en general, ¿no? Entonces se dijo, eh, ya no se construyen más barcos, pero aún así, con todos los barcos que están ahorita, o sea, no solamente basta que se prohíba la construcción de nuevos barcos, además, tenemos que incentivar que aquellos barcos antiguos o aquellas personas que simplemente ya no se quieren dedicar al sector, apoyarlas para que miren otro rubro y se reduzca el esfuerzo pesquero y los que están finalmente sean beneficiados, tengan ingresos que permitan vivir razonablemente. Y también, a su vez, el mar esté en óptimas condiciones o los recursos estén en óptimas condiciones. Claro, no vamos a comparar tampoco el mar peruano con el español. El mar peruano es sumamente rico a nivel de especies, ¿no? Pero les pongo como ejemplo. ¿Qué hizo el Estado español? Así como en el Perú se ha dado el bono de chatarreo, ¿no? Donde, en teoría, aquellos vehículos antiguos, el Estado lo que hace es darle un monto de dinero. Lo mismo empezó a hacer para embarcaciones, ¿no? Aquel que, imaginemos, decía, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, ya quiero dedicarme a otras actividades, ¿no? Se decía, bueno, está bien, desguacemos tu embarcación y yo, Estado, te voy a indemnizar. Y el Estado les indemnizaba, les da un monto por la embarcación, ¿no? Y así lo han hecho varios países en Europa. No, igual Europa en realidad es muy distinta a la que tenemos siempre. Pero eso lo hacían con el ánimo de buscar la sostenibilidad pesquera, pero además que los actores que están en el sector, todos ganen económicamente, ¿no? Entonces no solamente prohibieron, ¿eh?, nuevos barcos, sino que además incentivaron, dieron dinero para aquel que quisiera microactividad y finalmente apoyaban, daban bono de fomento para que se reinyecten otras actividades. Bueno, en Perú lo cierto es que se siguen construyendo más barcos, se ha prohibido hace 15 años, más de 15 años, pero igual se siguen construyendo. Y lo cierto y real es que ahora último, ¿no?, los precios, por ejemplo, de la cuota están bajos. Bueno, ya los armadores, que esta actividad sabrá más que yo de lejos, si hoy eh, está siendo rentable finalmente, o si es que el Estado también debería adoptar medidas para una reactivación económica, una promoción, adoptar medidas de reactivación, ¿no? Este, Porque es una actividad que da empleo a miles de personas, ¿no? Y toca pues que el Estado adopte medidas estratégicas finalmente para incentivar que haya una pesca sostenible, pero además incentivar que quienes sigan esta actividad tengan ingresos económicos que le permitan vivir bien, ¿no? Cubrir los costos de sus hijos, de sus nietos, que tengan bienestar. Y en paralelo, que los lugares donde se desarrolla esta actividad o de donde salen sus barcos, de donde salen ellos, tenga crecimiento económico. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, comunidades como, no sé, las tortugas, por ejemplo, una tortuga, imagino. Solamente Perú un caso. Tengo muy buenos amigos en tortugas.
O sea, hay actividad pesquera, ¿no? Muchos armadores que salen de allí, pero uno va y eso parece una tierra dinamitada. Falta de servicios públicos, asfalto, educación de calidad, etcétera. Entonces el Estado tiene finalmente que apoyar integralmente a esas comunidades pesqueras. Son comunidades pesqueras, ¿no? Y es clave pues que el desarrollo venga de forma integral, desarrollo económico, pero también desarrollo social, en el que sus hijos crezcan en una ciudad donde haya salud de calidad, educación de calidad, servicio básico, agua potable, saneamiento, etcétera. Pero bien, ya me estoy yendo por la tangente, pero al ver las realidades, eh, naturalmente como ciudadano uno piensa en la importancia de que como Estado se apoye a las comunidades locales. Y eso es lo que de hecho la FAO apunta. La FAO, que es la principal institución a nivel global, dependiente de Naciones Unidas, de la ONU, temas pesqueros, apunta a eso justamente, ¿no? Una de las principales recomendaciones que dan los estados siempre es que debe haber un desarrollo integral de las comunidades pesqueras locales, artesanales, ¿no? En la localidad en la que habitan. Pero bien, decía yo hace un momento que hay esta prohibición de realizar actividades eh, dentro de las 3 millas con empleo de redes de cerco mecanizado y en las 5 millas con empleo de redes de arrastre, porque así lo dispuso una modificación que se dio a la Ley General de Pesca. Correctamente es esta ley, yo le decía, la ley conocida como Ley de Pesca Ancestral, en el que se introdujo esas modificaciones a la Ley General de Pesca. No es una ley autónoma, independiente, es una ley que modificó otra ley, que es la ley madre, la Ley General de Pesca. Bien. Y por último, y con esto vamos cerrando para que haya tiempo para las preguntas. Uno de los desafíos en el sector pesquero es asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros. En general, en materia de recursos naturales, eso pasa en minería, pasa en forestal y también en la pesca. Los principales desafíos que tiene el Estado en cuanto al manejo de los recursos naturales es asegurar su trazabilidad. ¿Dónde sale el recurso? ¿A dónde llega el recurso? Saber toda esa ruta. Es una ruta trazada, que toda la cadena de valor esté debidamente trazada. Eso tiene múltiples beneficios. Mejores precios en los mercados internacionales. Los mercados internacionales cada vez son más exigentes. Van a preferir siempre comprar productos trazables, que sepan que viene de la pesca legal, que respeta derechos humanos, que respeta normas vinculadas a sostenibilidad pesquera, que respeta normas vinculadas a temas sanitarios, etcétera. Según la FAO, Perú es el cuarto país con la mayor productividad pesquera, pero esta gran parte de esa porción es producto de la pesca, sobre todo anchoveta para consumo humano directo, pero luego también aporta esa cifra pesquerías importantes como la pota, el perico, entre otras. Hoy en día hay muchas economías ilegales en Perú, ¿no? Y que tienen representantes en todos los lugares, todos los aparatos, varios aparatos. Eh, y hoy en día los esfuerzos, sobre todo del Ministerio Público, la policía, entre otras instituciones, está en reducir la pesca ilegal, perdón, la minería ilegal, ¿no? Porque claro, ya es una actividad económica que ha superado incluso a nivel de ingresos al narcotráfico. Pero el hecho de que hay esa mirada de todas las instituciones enfocadas principalmente en minería ilegal
Lo que no puede hacer es que pierdan de vista otras actividades también económicas importantes para el país. La forestal, la pesquera, ¿no? Entonces, la pesca ilegal es un problema real y que pues afectan a quien pesca de forma lícita, respetando todas las normas. Es una competencia desigual. Y una de las principales herramientas o técnicas jurídicas para reducir la pesca ilegal justamente es la trazabilidad, ¿no? Eso pasa en materia minera, en materia forestal y en materia pesquera, por lo menos a nivel artesanal, aún hay desafíos. Los sistemas de trazabilidad pueden ser de dos tipos, electrónicos o en físicos, en papel. Hay un sistema electrónico que se llama el Citrapesca, que es un sistema del Produce, y que es de uso obligatorio de la pesca industrial. ¿Qué les permite? Bueno, que todo su sistema que antes tenían en papel hoy lo tengan sistematizado en electrónica, que tengan un registro histórico de su pesca, etcétera. Y el otro es en papel, que es el que predomina sobre todo en la pesca artesanal, ¿no? Alguien seguramente podría decir, no, pero nosotros llenamos papeles y sí, hay trazabilidad. Puede que alguien sea, bueno, puede que haya de hecho varias personas que sí, desde luego, pongan con sinceridad todos los datos que pide esta formato. Pero también, pues, hay muchos casos que, imaginemos, uno va a Pocusán, ¿no? Está descargando bonito, y pues ahí a la apurada, cuando estés llenando ya en el DPA, podrás poner cualquier lugar, pero ¿dónde pescaste? Podrás poner cualquier lugar, no necesariamente el lugar donde pescaste. Pero en fin, la única manera de que haya trazabilidad real, porque si no, la trazabilidad en papel se queda en eso, en el papel, una trazabilidad en el papel, ¿no? Entonces, la única trazabilidad que es confiable a nivel global, de recursos naturales, es la electrónica. Entonces, ojalá produce en algún momento empiece a usar esto, pero de la mano de los pescadores, ¿no? Con material artesanal. Porque eso ayuda para que ellos mismos incluso lleven un control de su pesca, pescadores artesanales, ¿no? Que uno mismo lleve el control de su pesca. Eh, que tenga información histórica de su pesca, sistematizada, informática. Si es que mañana, imaginemos, no sé, se ocurre en la pota y se establece un sistema de cuotas individuales de manera formal, debidamente implementada, pues bien, ya cada barco tiene su récord histórico. Y por último, en materia de fiscalización. Esto es un sistema de trazabilidad, ojo, esto no es un sistema de fiscalización. Los sistemas de fiscalización es el CIESAT, ¿no? Se produce. Eh, pero lo cierto es que, esto también es un detalle, considera. El CIESAT es un sistema del produce, ¿no? Entonces, si alguien quiere, imaginemos que el CERNAN quiera fiscalizar la pesca industrial en zonas prohibidas, en un área protegida. ¿Cómo podría saber CERNAN si una embarcación industrial está en un área protegida? Imaginemos en la mía 5. Obviamente es un área protegida, pero que llega hasta la mía 10, que va a estar con su larga vista, miran. ¿Cómo es? La única forma es con la tecnología, pero la única que tiene la tecnología es produce. Otra pregunta. ¿Quiénes son los que fiscalizan a la pesca de arrastre, por ejemplo? Una embarcación de arrastre que tenga un permiso de pesca artesanal. Estoy pescando en la mía 1,
¿Quién fiscaliza? ¿Fiscaliza y produce? No. El ente competente para fiscalizar es y sancionar. Bueno, independientemente que se considere la función de fiscalización como compartida, la función de sanción es del gobierno regional. ¿Cómo hace el gobierno regional para fiscalizar si una embarcación de arrastre, por ejemplo, está dentro de una zona prohibida o no? Está dentro de la mía. Igual que con un larga vista, ¿no? Porque un pescador lo filmó, el medio probatorio es también la tecnología. Pero los gobiernos regionales no tienen acceso a esa tecnología, no tienen acceso al CESA, ¿no? Entonces toca, bueno, finalmente que se incluya también a los gobiernos regionales en estas labores si es que se quiere fortalecer pues, su función de fiscalización y sanción. Bien, yo con esto voy cerrando y quedo atento a algunas consultas que pueden existir. Ah, ojo, la idea es que las preguntas sean generales, ¿no? Este, no preguntas sobre casos muy puntuales o casos particulares. Si alguien tiene una consulta, me escribe. Es más, ahorita mismo voy a dejar mi correo. Es sencillo, mi correo persigrandes@gmail. Y lo estoy poniendo en el chat, persigrandes@gmail. Pero si alguien tiene consultas generales, de tal manera que todos puedan estar pues, al tanto de la respuesta, genial. Entonces, abrimos el micro por si alguien quiere formular alguna consulta. A ver, estimados participantes, los que desean hacer sus consultas pueden levantar la manito para brindarles el audio o en todo caso, si tienen alguna dificultad, también nos comentan en el chat del Zoom y les vamos a brindarles el audio. Adelante, Juan Carlos. Gracias, buenas noches. Bueno, Juan Carlos. Las láminas de mostraba de que para la actividad pesquera se Juan requiere Carlos, se títulos de escucha habilitación. lejos, se escucha bastante bajo. No sé, de repente seré yo. ¿Me confirma, señor Alfredo? En Eh, una de a- las láminas mostrabas de que para la actividad pesquera se requiere título habilitado, ¿no? Siendo el principal, obviamente, el permiso de pesca. Y en el caso de los pescadores embarcados, requieren el carnet del pescador artesanal, ¿no? Y ahí tengo una consulta, o sea, usted con la experiencia o de la revisión que ha podido realizar, considera de que el Estado o la autoridad competente para otorgar estos títulos habilitantes al pescador embarcado, como el carnet de pesca, está promoviendo la formalización o está incentivando la formalización. Porque últimamente ha modificado una RD, la autoridad marítima, en el cual el curso que había como experiencia acreditada pasa a un curso regular, de, pasando de 14 horas a 105 horas lectivas, lo cual es inaplicable a la realidad. ¿Hay algo que se podría hacer de repente para promover o desde la sociedad civil cambiar esa o pedir a la autoridad marítima que reevalúe esa norma que hay vigilado? Bien. De hecho, lo que creo que es necesario es que se hagan algunos ajustes en la normativa, ¿no? Como, por ejemplo, este que les comentaba, para promover, el que comentaba al inicio, ¿no? Exista la posibilidad de que, por ejemplo, un patrón de pesca, para adquirir su libreta, para tener acceso a una libreta, pueda llevar un curso de certificación laboral por competencias
que permita finalmente que pueda ejercer la actividad, ¿no? Con un título que acredite que está en las condiciones suficientes, acreditadas, ¿no? Debidamente comprobadas para realizar la actividad. Entonces, finalmente, es un rol de la autoridad marítima, ¿no? Realizar estas acciones, eh, pero creo que también es clave que el produce, finalmente, articule, ¿no? Eh, la entidad a cargo, finalmente, ¿no? La que debería realizar una promoción, articulación, liderazgo, para que más personas puedan tener acceso a la formalidad, no a embarcaciones, a personas, ¿no? Que están en el sector pesquero hace muchos años, pero no tienen una libreta de patrón, por ejemplo. Creo que se produce, ¿no? Articular con la DICAPI, porque es la que tiene contacto, finalmente, produce con los pescadores también, ¿no? Yo lo veo complejo que la propia autoridad marítima, ¿no? Tenga un acercamiento con cada caleta pesquera para conocer sus realidades. Si bien es cierto, muchas capitanías hacen una labor sumamente destacada en prestar apoyo, lo que creo que es necesario es que la propia autoridad pesquera sea quien canalice eventuales pedidos ante instituciones que también tienen algún rol, ¿no? En este sector, como es la DICAPI. Gracias por la consulta. Adelante, Edwin. Buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas noches. Sí, Primero, vamos con Aló. creo que estaba Edwin está primero, Sí, luego vamos con José, luego con Quique, según el orden. había levantado la mano el señor Mechán. Sí, sí, Me va a permitir. sino que estoy llamando según el orden de personas que han levantado la mano primero. Primero estaba Digo, Edwin, José, luego Quique y luego tú, Linder, en efecto, lo tengo anotado. Edwin, listo. Espero mi turno. no, Edwin creo que, bueno, quizá, no, ok, ahí está Edwin. ok. Hola Sí, Edwin, no, ¿cómo estás? buenas noches, doctor. Estaba esperando que el compañero termine de hablar. Este, en uno de los puntos que usted habla y que ha sido muy claro de hablar sobre el uso del satelital para las embarcaciones y de esa manera poder tener una buena vigilancia en las zonas prohibidas y también dicho dispositivo eh, sirve como una alarma, se va a decir electrónica, en caso de una avería en alta mar de las embarcaciones. Eh, está pasando algo muy preocupante en la zona norte, acá en mi zona, en donde, o sea, ciertas bases pesqueras eh, se oponen al satelital, ¿no? Lo cual es algo contraproducente o incongruente, creo, porque muchas veces las dirigencias piden una fiscalización, pero también esto es parte de la fiscalización, creo yo. Eh, ¿Dónde está fallando el Estado con primero llegar mejor al al interesado, al armador, para que pueda hacer uso de estos dispositivos electrónicos? Y, y por otro lado, eh, qué es lo que deberíamos hacer las bases dirigenciales para poderles hacer entender a, a los compañeros también dirigentes que es muy necesario el uso del satelital, más allá, más allá de que se están de acuerdo o no, pero vuelvo a decir, ¿no? O sea, los que sí estamos de acuerdo con el uso del satelital, tenemos una pared, una barrera que sí hay un grupo muy importante que se opone
dispositivos electrónicos. ¿Dónde o de qué manera podríamos nosotros eh, llegar a ellos, atacar en buen término, para hacerlos entender que esto es necesario? Eso es por ahora mi participación. Tenía más, pero hay otros compañeros más que tienen que participar y dejo ahí la pregunta, la consulta. Gracias, Evi. Bueno, lo que creo que en el sector, eh, un aspecto importante a tomar en cuenta es dialogar, un diálogo respetuoso, ¿no? Alturado, en el sentido que se guarden las formas, y también conocer cuáles son las apreciaciones finalmente de los pescadores que se oponen, por qué se oponen, si es que apoyan, por qué apoyan. Cada quien tiene finalmente argumentos. Quien lo apoya tiene argumentos, pero puede decir esto es favorable para monitorear la ubicación de una embarcación, etcétera. Y quien no, también puede que tenga los suyos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses cuando visité varias caletas por una consultoría muy concreta que era evaluar temas de trazabilidad pesquera en el ámbito legal y preguntaba a los pescadores sus percepciones sobre el uso de un sistema de trazabilidad. Y, por ejemplo, había algunos que igual me decían que les puede favorecer, otros me mostraban sus preocupaciones y de todo tipo, ¿no? Algunos me decían, bueno, van a conocer mi zona de pesca y me preocupa que si es que yo declaro, otros conozcan en qué lugar está el recurso. Otros me decían, yo tengo miedo que se sepa mi actividad, ¿no? A mayor detalle y me extorsionen. Otros me decían, yo tengo miedo finalmente que venga pues la SUNAT, se entere de mis ingresos y me empiecen a fiscalizar, a sancionar. En fin, pero creo que es clave ese diálogo horizontal, ¿no? No imponiendo las cosas. Creo que las normas tienen efectividad en tanto que sean dialogadas con los actores. El sector pesquero es un sector en el que hay, en muchos lugares hay conflicto, ¿no? Y lo que toca pues es gestionar para evitar esos conflictos o en su efecto aminorarlos y solucionarlos para que estos no escalen como en muchas materias escalan. Una de ellas, como el CISAT, ¿no? En el que sé de que hay comunidades que el rechazo es rotundo, es un no y es no. Y así como también hay otras personas que dicen CISAT sí y vamos con todo por el CISAT, pero bueno, son posturas discrepantes y lo que toca es que el Estado ahí ejerza un liderazgo finalmente y que se acerque a entablar diálogos, ¿no? No juzgar. Creo que lo que clave es escuchar, dialogar y plantear soluciones con con las comunidades. Adelante, José. Buenas noches con todos. Bueno, La consulta iba, sí, buenas noches con todos. La consulta iba más que todo por un tema de, si me podrías aclarar. Hiciste mención que las embarcaciones, sobre todo hiciste mención en la de mayor escala, se había modificado, se había cambiado el tema de la reglamentación para realizar actividades pesqueras en zonas reservadas. Incluso creo que hiciste mención que estaba a cargo ahora de la Cernam. Y tengo entendido que en las resoluciones que hubo en su momento, la última, la del Decreto Supremo, la 017-2017, produce, especificaba como zona reservada, ¿no? Prohibido realizar actividades pesqueras, pero en la nueva resolución que salió, la 06 de 2025 que un produce, si bien es cierto, en su numeral cambia, ¿no? El tema de reserva por zona prohibida. Entonces, pero sigue tipificada
como actividad, ¿no? Una actividad ilícita. Entonces, con respecto a eso, me queda un poco la confusión. A ver si me podrías dar un alcance. Gracias, José. Lo que se ha hecho es modificar, lo que se ha hecho es modificar su reglamento de la Ley General de Pesca y el reglamento de fiscalización y sanción de actividades pesqueras y acuícolas. Ha modificado tipos de infractores, pero también ha añadido definiciones, ¿no? Sobre lo que se entiende por zona prohibida, por zona no permitida, por ejemplo. Y en conclusión, lo que se plantea es que una zona prohibida o no permitida solamente puede ser establecida mediante una norma por rango de ley o una norma emitida, una norma de ordenamiento emitida por el propio produce, ¿no? Por ejemplo, las áreas protegidas no se crean por ley, se crean por decreto supremo del MINAN, previo voto aprobatoria del PCM, y además no lo emite produce, lo emite MINAN, ¿no? Entonces, con esa definición queda fuera el alcance de las áreas protegidas. Por lo tanto, produce, con esa modificación, deja de ser competente para esa fiscalización por el hecho de realizar actividades de pesca a mayor escala en ANPES, que era lo que establece el reglamento de la ley de ANPES. Y lo que se establece es pues, que esa competencia sea ejercida por la entidad que administra las ANPES, que es el CERNAN, ¿no? Entonces es finalmente el CERNAN quien, si lo considera, realizará esa función o no, y si es que también se quisiese incluir un tipo infractor sobre la materia en su reglamento del CERNAN, será el MINAN quien, si así lo considera, modifique el reglamento del procedimiento administrativo sancionado del CERNAN. CERNAN no tiene potestad de tipificación de infracciones y sanciones. Quien tiene potestad de tipificación en materia de áreas protegidas es el MINAN. MINAN aprobó el reglamento de fiscalización, el reglamento del procedimiento administrativo sancionador en ANPES. Entonces, si es que ellos lo consideran, pues pueden dejarlo así, o también si es que lo consideran, pues pueden introducir una infracción. Dependerá finalmente del sector, de lo que disponga MINAN concretamente. Gracias, José. Adelante, Quique Ganel. Quique. Bueno, pasamos. Buenas noches. Ahí ¿Me está, Quique. escucha? Hola, Quique, sí se ¿Me escucha. escucha? Buenas noches. Buenas Sí, noches, sí se escucha. sí, doctor. Bueno, primeramente quiero agradecer la exposición que usted ha culminado en este momento, pero hablar de la pesca artesanal es muy amplio. El que le habla es un pescador que ya tiene 70 años. Él ha sido dirigente y en realidad ya ahorita muchas normas de la Ley General de Pesca ya están obsoletas. Y le digo esto porque el sacrificio del pescador artesanal a través de los años ha sido grande, porque la pesca en los años 70, 80 fue una pesca artesanal que se usaba arte de pesca pasiva, porque teníamos todo el mar y estábamos libres para poder pescar con esas redes de malla que le llama, pescar y desamallar uno por uno. Pero a partir de que se da esa norma de la no caza del lobo marino,
comienza nuestra competencia, nuestra primera competencia en el mar de los pescadores artesanales. Y ahí ha venido pasando los años y también en las mismas resoluciones que iban saliendo, decía que el pescador artesanal se tenía que ir adecuando. Y no hemos ido adecuando hasta que hemos llegado a pescar con redes de cerco. Y en el año 1990 sale la Ley General de Pesca, en la cual te clasifica la pesca artesanal, la pesca de menor escala y la pesca de mayor escala. Y la única diferencia entre menor escala y artesanal, a pesar de que el artesanal dice con el mayor esfuerzo o mano de obra, y en la de menor escala dice que con maquinarias modernas. Hoy en día nosotros no hemos adecuado a eso. ¿Por qué? Nosotros pescadores tenemos nosotros lo que llamamos bolichito de bolsillo. Y no hemos adecuado, ¿por qué le digo? Porque con el esfuerzo que hemos hecho para venir nosotros y poder sustentar lo que nos corresponde a nuestra casa, hemos inventado el bolichito de cerco para la pesca artesanal. Y hoy en día hay normas que nos quieren hacer desaparecer. ¿Por qué le digo yo? Porque tenemos una gran competencia, que es las embarcaciones de mayor escala y las embarcaciones de menor escala, y muchos de ellos pasan a veces hasta de 30, 40, 50 toneladas, que no debe ser así. Ahí está nuestra competencia y ahí nosotros tenemos que estar. Ya nosotros hemos ido como dirigentes muchas veces al ministerio y por lo que usted acaba de manifestar de los famosos satelitales, en la cual nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y por qué le digo que no estamos de acuerdo? Porque lo hemos sustentado nosotros de una manera que comprendieron ahí en el Ministerio de la Producción cuál era el motivo y se sacó una norma en el año 2017 con el Decreto Supremo 024 que manifestaba de que las embarcaciones artesanales como todo fuera de borda no deberían llevar satelitales. El que le habla es de Pisco. Y usted debe tener conocimiento que en Pisco el 100% de las embarcaciones son como todo fuera de borda. Esa es nuestra gran diferencia y nosotros lo sustentamos. ¿Por qué? Porque recibimos cursos en la casa donde venden satelitales. Y esos satelitales tienen su precio. Y para colocarlos solamente son 4 pernos. Y tienen que trabajar el satelital las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 365 días del año. Y nosotros como pescadores artesanal no trabajamos todos los días. Muchas veces, en lo que respecta a la actividad de anchoveta, que ese es otro punto, trabajamos 5 días y 3 días descansamos, o 2 días descansamos. Ese artefacto que vamos a comprar como es el satelital, nos lo robarían a cada rato. Por eso nosotros lo sustentamos y quedamos de hacer una bitácora del sitio de pesca porque la anchoveta se ve donde se pesca. Yo por eso, doctor, como le dije al comienzo, es muy amplio. ¿Por qué? Porque dentro de estas pesquerías hay para hablar muchas cosas. Porque con respecto a la anchoveta, las normas son inconstitucionales. ¿Por qué le digo así? Porque no es posible de que a la pesca industrial le den 6 millones de toneladas para la anchoveta y a los artesanales no le quieren dar para hacer harina nada. Y la misma Constitución Política, no, en su artículo 2, numeral 2, dice
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y sin embargo nos excluyen ahí. Y yo pregunto, y siempre he preguntado, si un comerciante lleva una cámara con anchoveta al terminal pesquero, ¿venderá anchoveta? No vende. Pero la ley dice no, el pescador artesanal tiene que pescar anchoveta solo para el consumo humano directo, y eso no puede ser posible. Por eso, doctor, le digo, porque de repente puedo cansar, pero hablar de la pesca es muy amplio y hay muchas cosas, desde las mismas capacidades de las embarcaciones, porque ya tenemos que ir ya regulando como debe ser, en la realidad, cómo debe ser la nueva ley de pesca artesanal. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre las embarcaciones que tienen motor fuera de borda y las embarcaciones que son llamadas lanchas porque tienen motor centro. Eso es lo que le quería manifestar, doctor. Gracias por escuchar. Gracias, don Quique, por sus reflexiones. Eh, y bueno, la pesca, en efecto, es muy... Hay diversos grupos de pesquerías, ¿no? Eh, entonces, muy diversa. Hay embarcaciones muy diversas, formas de pesca muy diversas, enfoques sobre la pesca muy diversas. En general, estamos hablando de un sector muy, muy variopinto, en donde pues llegar a consensos es complejo, desde luego. Adelante, Linder. Doctor, muy buenas noches. Gracias por permitirme Linder, dirigirme. ¿Sí? ¿Sí me escucha? bien. Si es que Ya. no hay más preguntas, Sí, bueno, ha sido... Sí, está Linder. Hola, Linder, adelante. este, primero, doctor, quería saber si usted es un funcionario de Produce No, para poder... yo no soy funcionario, yo soy No. abogado, académico. Bueno, como dijo el compañero que me antecedió, el problema de la pesca es muy complejo. Yo soy procesador artesanal de pescado salado, salpreso. Quien no se ha comido una caballita salada en un ceviche, eso es lo que elaboramos acá en Santa Rosa, Chiclayo. Doctor, le he escuchado muy paciente de toda su exposición y bueno, pues empezó a decirnos sobre eh, muchas embarcaciones en alta mar. Ahora los dueños ya tienen 3, 4, 5 lanchas. Ahora tienen empresas ya de comercialización de sus mismos productos. Han desplazado ya a los terceros, que eran los que daban el hielo, que daban los víveres, ya los han desplazado. Ahora se ha convertido ahora en el explotador, el mismo dueño, de pescador. Le escuchaba muy atento también sobre la transabilidad. La transabilidad, del momento que se hace la pesca, ¿por qué es que permiten que los mismos de Produce y Fiscalía intervengan a los comerciantes en las pistas y trayendo el producto? ¿Y por qué no lo detectaron o no lo decomisaron en el puerto? Es una pregunta que queda en el aire. Entonces, si hablamos del cuidado de nuestras especies, ¿dónde están los famosos inspectores de producción? Le escuchaba también del ahora el rango que tenemos casi a nivel del mundo, el cuarto país. Antes hemos sido el primero en especies, pero hay especies, doctor, que se están extinguiendo. Nosotros como procesadores decimos, ¿dónde está la caballa? ¿Dónde? Ahorita en el mercado 18 soles el kilo, pero es producto ecuatoriano. Y en verano, ¿dónde está? ¿Dónde se han ido? ¿Qué los han hecho? Nosotros como procesadores, siempre yo el que habla, como dirigente que he sido, siempre he luchado por qué. Que el IMARPE, tan igual, porque yo estaba en Chile también, que sea
y que vayan, indaguen en el mismo mar, que la pesca deben de dejarlo de sobar. Yo hablo de la caballa, para que haya una producción sostenible. Pero sin embargo, nosotros en nuestro centro de procesamiento son millones de pescados que rajamos y todas con huevera. ¿Por qué no lo dejan de sobar? Ahora estamos procesando producto chileno. Y yo que he estado en Chile, nunca, así grábenselo bien, nunca he encontrado un pescado con huevera, nunca. Y lo que procesamos ahora que estamos comprando congelado, igual, no encontramos ninguna caballa con hueveras. Imaginemos nomás la diferencia que hay de país a país. Ahora, usted habló de las vedas, ¿cierto? Le escuché muy atento. Dan las vedas para ciertas especies, el bonito en especial. Pero en plena veda dan la famosa pesca exploratoria, que es la directiva que da el IMARPE, donde permite la pesca de cientos de toneladas de pescado, de bonito, donde llegan al mercado de comercialización Ecompis acá en Santa Rosa, un bonito que no lo han dejado crecer, que prácticamente es de 50, 55 centímetros, con un peso de 800 gramos a 1 kilo. ¿De qué sirvió entonces la veda? Si la misma famosa pesca exploratoria es la que depreda, la que permite la depredación, y ahora ya se comercializa especies de ese tamaño. Pues en el futuro el bonito va a desaparecer. ¿Y las autoridades qué hacen? ¿Dónde están? El líder, ¿Dónde gracias por la reflexión, el líder. Eso es lo que le digo a usted. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Y tantas cosas hay por Gracias, líder. Gracias quiero por pudiera por las responder reflexiones. a usted. Muchas Bien, gracias a todos por su atención. De hecho, espacios como estos, cuando siempre dicto en cursos de derecho pesquero, siempre hay muchos amigos y personas que por primera vez tengo acercamiento, en el que, de hecho, plantean sus apreciaciones, ¿no? Sus pareceres, porque no es que hayan tampoco espacios formales a nivel institucional donde uno pueda plantear estas apreciaciones. En Chile, por ejemplo, existen diversos espacios, ¿no? Existen comités de la sociedad civil, existen comités científicos, donde representantes de la sociedad civil a nivel científico pueden participar eh, en espacios de discusión con el Estado. Y no solamente cuando se trata de proyectos normativos o problemas en concreto. Creo que también en algún momento eso es clave, que en el país hay, ¿no? Comités de sociedad civil, representantes, independientemente que existan instituciones, ¿no? Pero también que puedan tener una mesa, académicos, científicos, dirigentes, pescadores, en fin, que haya representantes de todos en una mesa junto al aparato estatal. Eh, es clave que precise algo. Yo no, bueno, hay muchas personas que conozco aquí, pero hay otras que seguramente primera vez que tenemos acercamiento. Yo no soy funcionario, ¿de acuerdo? De hecho, para aclarar ahora a Linder, o alguien que pueda pensar eso, yo, bueno, sí he sido funcionario antes de otras instituciones públicas, de varias, y también, de hecho, bueno, soy profesor universitario en la Universidad San Marcos, en la Universidad Católica, en la Universidad de San hace muchos años y hace muchísimos años también que me dedico al derecho pesquero, al derecho ambiental, a los recursos naturales y siempre yo abrazo con pasión el transmitir, el difundir pues aspectos vinculados a la capacitación, ¿no? Porque también eso es una vocación mía, me dedico a la docencia universitaria hace muchos años. Particularmente en charlas como esta no suelo participar mucho, solamente usualmente al círculo de abogados y a otros amigos a quienes acepto participar, pero justamente son espacios muy grandes, son espacios bastante grandes, no son acotados como una universidad, por ejemplo, donde uno tiene alumnos, todos cientificados,
y que a veces puede llevar a la confusión. Yo, por ejemplo, esto es importante precisarlo. Anteayer me han estado escribiendo amigos, pescadores, enviándome sus vouchers para su certificado. Yo no organizo el curso de ni ninguno de los profesores, ¿bien? Solo somos profesores. Quien organiza este curso es el Colegio de Abogados del Callao y el Círculo de Abogados, ¿de acuerdo? Entonces es clave también eso, que podamos tenerlo en consideración. Mi rol y el de todos los profesores que van a estar durante la siguiente semana es ese rol de docentes, y que venimos con el ánimo pues de dialogar, eh, en mi caso por 3 días, sobre estos temas. Conmigo estaremos hasta el otro martes, y luego estarán otros colegas también para seguir conversando sobre esta materia, pues que es sumamente apasionante, sobre todo en un país pesquero como el Perú. Bien, ha sido un gusto. Que tengan buenas noches. Un gran abrazo.